de ellos que les quiero platicar es de la EMDR, que es la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Un joven, Michael Faraday, en 1783, se dio cuenta que leyó en un libro que estaba el principio de Faraday, dijo, seguro lo escribí yo, y entonces se dio cuenta que la energía eléctrica se transforma en energía magnética y viceversa cuando tenemos una superficie conductora. Las neuronas son una superficie conductora. Si yo puedo, les han hecho resonancias magnéticas, si yo tengo unos capacitores eléctricos que pasan una corriente directa a través de una bobina, esto va a generar un campo magnético que ya dependerá de mí cómo lo voy a dirigir. En una resonancia magnética radio a todo el área que a mí me interesa diagnosticar, pongo en resonancia los electrones y eso, a manera de sonar, de radar, lo lee mi dispositivo y me reconstruye una imagen que me sirve para diagnosticar. En estimulación magnética transcraneal, en lugar de una bobina enorme, tengo una bobina pequeña que me permite dar un campo magnético de 3 teslas, de 3 veces la energía magnética de la Tierra, y poderlo meter en algún lugar del cuerpo que a mí me interese. En este caso estaríamos hablando del cráneo, que me permite entrar hasta 5.5 centímetros por adentro del cráneo sin abrir el cráneo y sin hacer ninguna lesión traumática. Los primeros estudios, les digo, pues fueron por la época de Michael Faraday, donde producían fosfenos o producían que los pacientes se desmayaran y no entendían muy bien qué estaba pasando. En 1985 Barker fue el primero que lo empezó a hacer en el cráneo, y ahora ya tenemos bobinas como la Brainsway en 2013, que ya la aprobó FDA, es un esfuerzo israelí. En México tenemos cerca de 3 bobinas Brainsway apenas en el país, donde puedo incluso hacer convulsionar a un paciente sin darle ningún tipo de terapia eléctrica. Ese no es el objetivo, pues, no estoy diciendo la contexto. No se lo vayan a espantar, se van a decir, venga un doctor loco que anda dando terapia electroconvulsiva. Pero son aprobaciones ya de la FDA para depresiones. Este es más o menos el rango de penetración que se logra con el estimulador magnético transcraneal. Y el cerebro tiene comunicaciones entre los 2 hemisferios. Si yo doy un estímulo de estimulación magnética transcraneal, tengo efectos en el otro, en el lado contralateral, en el hemisferio contralateral. La potencia no solamente se da en el lugar donde pasa, sino también en todo el encéfalo. Y esto me da cambios en muchos neurotransmisores, sobre todo en los que tienen que ver con la teoría de las monoaminas. ¿En dónde tenemos aprobación FDA? La tenemos en depresión, en alucinaciones auditivas en los pacientes con esquizofrenia que no se les quitan con antipsicóticos. Podemos neutralizar a la corteza temporal para que esas alucinaciones ya no le estén estorbando a los pacientes. El trastorno obsesivo compulsivo resistente es probablemente la siguiente indicación terapéutica que va a aprobar la FDA, y de manera off-label lo podemos utilizar en síndromes dolorosos, en migrañas, en neuralgias del trigémino, en fibromialgia. Lo podemos utilizar porque si dirigimos perfectamente la estimulación hacia el tálamo, podemos hacer que este relevo en la vía dolorosa deje de estar transmitiendo los estímulos persistentes. Brainsway tiene 15 bobinas, 15 cascos en desarrollo. Si se logran estas aprobaciones, van a haber casquitos para esclerosis múltiple, para Parkinson, para dejar de fumar, porque si ya vamos mapeando y tenemos bien identificadas las zonas del cerebro para ciertas patologías, podemos ir experimentando, incidiendo en esas zonas y cambiando el comportamiento de las personas. Hay otro dispositivo que se llama estimulador del nervio vago. El nervio vago es muy vago y lo pueden agarrar ustedes por aquí, hasta un neurocirujano lo puede hacer, imagínense. Entonces, abre uno aquí y entre las 2 carótidas tenemos ahí el nervio vago y ponemos un pequeño marcapasos. El nervio vago termina en una zona del sistema nervioso central que se llama sistema límbico, y el sistema límbico es el lóbulo de las emociones. Si yo voy modificando los impulsos del marcapasos, voy modificando los impulsos del sistema límbico. Es una herramienta bastante sencilla, ya con aprobación de FDA, que es igual que poner un marcapasos. Igual por ahí conocen
a alguien que le haya puesto un marcapasos, más o menos es lo mismo. Y seguro han visto en la televisión a los que les ponen estimuladores cerebrales profundos para Parkinson, así como podemos tener un abordaje de estos microcapilares, son 7 veces más pequeños que un cabello, para los sitios de los ganglios basales en Parkinson. También los podemos tener para el sistema límbico y poner un par de marcapasos. Este sería, todavía no se logra aprobación FDA, pero es otra de las técnicas que estamos experimentando. En el área de fibromialgia, la Agencia Regulatoria Europea, que es la EMA, ya dio aprobación para estos dispositivos que se llaman estimuladores magnéticos transcraneales de baja frecuencia. Es tan baja la frecuencia que se necesita una jaula de Faraday donde tenemos este enrejado de acero en el techo, en el piso y en todas las paredes, y no hay nada de metal por dentro ni dispositivos electrónicos, obviamente, y damos pulsos de una frecuencia tan pequeña que lo rompería un celular o un clavo. Si esa silla que ven ahí tuviera algún clavo, rompería el impulso magnético. Y ahí sí el objetivo y la aprobación que nos dio la EMA es para fibromialgia. Se reducen en 82% los síntomas dolorosos de la fibromialgia con 8 sesiones del estimulador magnético transcraneal de baja frecuencia. ¿Qué es lo que ya está pasando? Todavía no nos llega, pero ya está pasando. Por ahí seguramente han escuchado los términos Internet de las cosas y el Big Data. Bueno, el Big Data ya está en la salud, ya está en la salud mental. ¿Qué me permite obtener con el Big Data? La posibilidad de riesgo de tener una psicopatología, la puedo obtener a través del cruce de toda la información. Puedo meter mi sensibilidad genética a fármacos. Ya los dispositivos electrónicos nos registran los pasos, la actividad física, mis patrones de sueño que también se reportan. Los dispositivos electrónicos como su propia computadora con la camarita donde los espía Vladimir Putin. Entonces ahí también van a poder ver reconocimiento facial y poder identificar las posturas y las caras que hacemos cuando tenemos ciertos patrones de enfermedades mentales, y el seguimiento de Big Brother de las páginas que visitamos, qué compras hacemos, qué playlists escuchamos en las plataformas de radio, cuáles son nuestras visitas a perfiles de redes sociales. Si siguen escogiendo al exnovio de la prepa, eso también lo vamos a poder encontrar. Y la dispensa y la toma de medicamentos. Ya George Bush en el 2004 dio el visto bueno para que se creara el expediente médico electrónico que se queda en la nube y que le pertenece a cada paciente. Ya debe de estar y va a estar este expediente que está compartido. Entonces, si yo voy al cardiólogo, solamente se accesa a la nube y él puede ver todos mis registros de mis consultas médicas anteriores y de lo que ahorita platicábamos que genera el Big Data en la salud mental. Y se han ido creciendo los esfuerzos como este que les platico, que es el Consorcio Europeo de Genómica, donde ya me pueden dar Odds Radio de la posibilidad de enfermedades genéticas con un raspadito de un hisopo en mi cachete para poder reproducir mi cariotipo, y me pueden decir que yo tengo 7.5 veces mi riesgo incrementado de esquizofrenia, 1.09 de autismo, tengo poco riesgo de trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Y además me pueden dar, está muy cargado, pero así sale, cuál va a ser mi patrón de respuesta a los psicofármacos o a otros fármacos en general. Entonces yo ya sé que si yo tengo un trastorno de ansiedad y me dan alprazolam, que es el Tafil, me va a ir muy bien, pero si me dan Valium, que es el diazepam, me va a hacer muchos efectos secundarios. Pues en este expediente médico electrónico ya los médicos vamos a tener pocas posibilidades de fallar. El arte médico va a seguir prevaleciendo en el diagnóstico y en la elección y en saber cuál es el medicamento que por todo el ámbito del paciente puede funcionar. Todavía no somos robots, pero ya tenemos herramientas bastante a la mano. En esto de la genética, por venir, yo sé que aquí me pueden poner una revolcada si me pongo a explicar el CRISPR, entonces
voy a ser muy escueto en explicarlo, no me gusta hacer el ridículo, que son técnicas donde a través de poner cierto material genético en virus, podemos insertar ese material genético que a mí me interesa y que va a hacer un cambio en la posibilidad de riesgo de una enfermedad o en la respuesta, o en que el paciente adquiera una capacidad genética diferente. Ya son técnicas que se están utilizando. Las aplicaciones, por ahí igual y alguna vez descargaron el Luminosity o Lumosity. Si leyeron por ahí, hubo hace año y medio, hace como 18 meses, una demanda millonaria donde perdieron 18 millones de dólares porque no pudieron demostrar que de veras medían los constructos que ellos decían: atención, concentración, ejecución, y pues terminó siendo como un juguete. Si quieren una aplicación como Luminosity que les pueda hacer su aeróbic cerebral, les recomiendo que descarguen esta, que es PIC. La doctora Sahakian es bastante mucho más decente que lo que tenía como advisor el Luminosity. Y cuando no tengan nada que hacer, pónganse a jugar PIC, porque además están cooperando a la Big Data para poder hacer más precisas estas herramientas de medición, y que en un futuro ya muy próximo, a través de solo hacer un jueguito, podamos medir las capacidades neuropsicológicas de una persona. En psiquiatría ya estamos usando realidad virtual y realidad aumentada. La mejor aplicación que tenemos es el estrés postraumático. Si yo hago revivir al paciente el evento traumático, abro una puerta en su sistema límbico para poder dar tratamiento de psicoterapia, de dispositivos o de medicamentos sobre ese sistema límbico. Entonces, los paradigmas de los traumas, ya tenemos paradigmas de abuso físico, de abuso sexual, de temblores, de asaltos, de guerras, porque eso también se ha desarrollado aquí en particular con la Marina. Ya podemos abrir ese sistema límbico y incidir y ser más rápidos en el tratamiento. ¿Qué es lo que ya está pasando? Nada más que nadie les avisa. No es para que se desconecten del mundo, pero bueno, ya estuvo Cambridge Analytica para que se expanden. Ya los dispositivos electrónicos los tienen monitoreados todo el día. Entonces ya hay un meme por ahí que me mandan mis pacientes de: mi psiquiatra me sigue en Facebook y yo soy muy orgulloso, ¿no? En Estados Unidos está a punto de pasar una iniciativa donde, si yo tengo un accidente de tránsito y de alguna manera se demuestra que yo dormí menos de 5 horas, la aseguradora no me va a pagar y yo voy a ser responsable de ellos, porque es más peligroso manejar con menos de 5 horas de sueño que con un Tafil encima, o con un Valium, o con un Rivotril encima. Si yo, mi última hora de conexión fue chateando con mi secretaria como a las 3 de la mañana para que me dijera cómo está la agenda del día siguiente, que eso hago, médico muy abocado, y resulta que a las 6 de la mañana ya hice check-in en el gimnasio y choco a las 8 de la mañana. Entonces ya va a haber una manera de demostrarme que yo era una potencial arma al volante. Entonces, las redes sociales nos tienen monitoreado. El tipo de fotografías que subo a redes sociales, de imágenes, los playlists que estoy escuchando, las páginas que estoy visitando. Si ustedes se meten a comprar por Amazon unos lentes, un armazón de lentes, y luego se meten a Facebook, les van a aparecer ya comerciales sobre armazones de lentes, y es porque ya están monitoreados en las páginas que están eligiendo. Las películas que vi por Netflix, los hoteles que quise visitar en Trivago, que ya hasta me van a dar el comercial un día de estos, y todo eso se reúne en el Big Data, y todo eso nos va a ayudar para poder hacer algoritmos de toma de decisiones, donde incluso, imagínense, vamos a poner un ejemplo, me muevo 150 veces, 150% menos de lo que me muevo habitualmente, estoy durmiendo 4 horas, estoy visitando el perfil de mi novia de la prepa, resulta que estoy conectado hasta tarde, subo fotos de mi comida en lugar de mis selfies, estoy escuchando
el disco homenaje a José José para cuando se muera. Ando visitando en Google prostitutos masculinos y páginas de pedofilia. Estoy buscando hoteles en Fiji. Estoy viendo la serie de Luis Miguel. Compré hasta el súper por Amazon. Y entonces toda esta información se va a transformar en un algoritmo que me va a poder avisar mi dispositivo electrónico: oye, tienes un riesgo de 4.5 veces incrementado estar deprimido porque estás durmiendo menos, porque estás teniendo menos actividad, porque no sales del perfil de Facebook de tu exnovia, Entonces siéntanse vigilados. Pero estas son herramientas, yo estoy hablando de medicina, lo demás no sé, pero son herramientas que ya van a estar por ahí. ¿Qué ya existe? Esto se ganó un premio al emprendimiento de la Universidad de Pensilvania el año pasado, que es el Proyecto Mundial del Well-Being, donde lo que están mapeando son las conversaciones en Twitter. Y entonces, a través de cómo esté el patrón de conversaciones y de tipo de palabras de Twitter, ya hay un algoritmo para determinar el tipo de personalidad que yo tengo y probablemente el padecimiento psiquiátrico que pudiera estar experimentando. Pues cuidado con lo que tuiteen, porque ya lo están vigilando. E incluso ya no van a tener que venir a consulta. Este es nuevito, este salió hace 6 meses, el huevo. En español le van a tener que cambiar el nombre. No va a funcionar así. Puede ser Peñabot, puede funcionar muy bien. Lo hizo una psiquiatra de Stanford y está estandarizado para poder hacer una conversación, como dicen los gringos, shit talk, una conversación casual con la persona que está en riesgo de estar deprimido, porque el que está en riesgo de estar deprimido está mucho más aislado, no tiene este contacto con el resto del mundo, y si vamos favoreciendo que esté teniendo un contacto social de alguna manera, vamos a ir mejorando al paciente que tiene una depresión. Elon Musk, el super ultra millonario que ya anda poniendo coches en el espacio, ya tiene una iniciativa que ustedes me dirán si no es ambiciosa. Está desarrollada para crear máquinas de ultra banda ancha que puedan conectarse con interfase con el cerebro entre las computadoras y los humanos. Y ya ven que ese güey no le mete dinero a lo que no va a pegar, ¿no? Entonces, próximamente estaremos viendo herramientas en las cuales podamos hacer manejo a través de las neuronas. Les recomiendo este documental, ya como cosas de la neuropsiquiatría aplicada a la mejoría del funcionamiento. El Take Your Pills, véanlo completo, porque si ven la primera mitad no van a volver a ir al psiquiatra, si ven la segunda mitad sí van a venir a consulta, donde hablan de la situación de los estimulantes para el déficit de atención, el manejo que se tiene sobre el diagnóstico, el manejo faccioso sobre el diagnóstico en algunas ocasiones, y cómo se utilizan los medicamentos para mejorar el funcionamiento. Ya no estamos hablando de mejorar una enfermedad. Por ahí hay una película que se llama Limitless con Bradley Cooper, no sé si por ahí la vieron, donde él tiene una sustancia y tiene acceso a una sustancia que va incrementando, y el tema de la película es que se usa, nosotros usamos el 10% del cerebro y él usa el 100% del cerebro. El modafinil, el Modiodal, es un medicamento que se utiliza de forma recreativa, por ahí no le estoy dando ideas, pero fíjense, hay mejoramiento cognitivo de uso del modafinil en voluntarios sanos. Definimos a gente que no tiene una patología y no lo recetamos los doctores. Tampoco les digo que no es de venta controlada, no se los estoy diciendo, pero sí es una sustancia que frecuentemente se utiliza para mejoramiento cognitivo. Incluso ya que revisamos el tema de estimulación magnética transcranial, fíjense, ya hay revisiones sistematizadas de cómo la gente se puede someter a procedimientos con dispositivos médicos para funcionar mejor. Ya no estamos hablando de curarme una enfermedad, sino de obtener ventaja competitiva sobre mis pares. Creo que eso no lo debería haber dicho en un centro de investigación, pero bueno, ya lo dije, ¿no? Y el fondo
y a lo que iremos llegando es esto que se llama medicina personalizada o medicina de precisión, donde pues yo ya voy a tener mapeado mi demografía, mi ancestría, de dónde vienen mis genes, qué posibilidades de enfermedades puedo tener, mi epigenética, mi genética, todos los estudios de ciencia básica que se pueden hacer con mi genoma, los datos de mi dispositivo electrónico, de mi expediente médico electrónico en la nube, de todos los estudios de laboratorio y gabinete, de las aplicaciones que sirven para medir memoria, atención, todas las mediciones de mi esquema facial y de mi postura, los eventos de trauma, mis eventos de estilo de vida saludable que también se pueden monitorear a través de toda la Big Data, la neurofisiología, y ya con esto los médicos vamos a poder tomar una decisión de precisión si hay una enfermedad o si queremos mejorar a esa persona. A lo mejor piensan que esto está muy lejano y la realidad y parte de mi trabajo de todos los días es decirles que esto está más cercano que lo que ustedes se imaginan, que ya está pasando, nada más que no está sistematizado, que hay empresas para las cuales ustedes están cooperando para subir la Big Data cada vez que ustedes compran algo en Amazon o piden en Super a Walmart, Superama en línea, están cooperando para unir Big Data, Big Data, Big Data, y todos esos datos valen. Por eso es que fue el escándalo de Cambridge Analytica, porque se vendieron los patrones de vida de las personas y con eso se calculaban algoritmos sobre la probabilidad de tomar una decisión para votar por un candidato o votar por el otro. Eso ya está pasando y ya va a pasar y ya está pasando en medicina, solo que lo tenemos que terminar de sistematizar. Y pues bueno, pues muchas gracias. Estos son mis medios de contacto. Supongo que no me preguntaron porque fui excesivamente complicado para que no me entendiera nada, pero pues se abre el momento de preguntas. Sí, doctor. No sé si lo mencionaste, pero de alguna manera hiciste referencia a los... No sé si no lo mencionaste o no lo escuché, pero creo que sí hiciste alguna referencia a los nootrópicos. No, pero sí son motivo del área. Digo, el padre de todos estos es el Notropil y de ahí se me han venido derivando algunos otros, que son sustancias que muy probablemente vayan a caer en este ámbito de los que pueden dar mejoramiento. Si les hablo del Notropil, este medicamento que es el padre de los nootrópicos, tiene aprobación para prevención de demencia, para una anemia de células falciforme de base genética en raza negra, para un tipo de displasia y de alteración neuromuscular de base genética, y también lo utilizan los pilotos de Fórmula 1 para que las fuerzas de 8 veces la gravedad en las curvas, cuando van dando una curva muy cerrada, no haga que los ojos se les vayan de lado y se puedan mantener centrales. Por ponerles algunos de los ejemplos. Se está perdiendo, Bueno, ya se acabó la pila. Entonces, les decía, este tema de los nootrópicos va a estar mucho en boga próximamente y se están sintetizando nuevos nootrópicos y los vamos a ver por venir. Sí, mi opinión es que seguramente vamos a tener que poner algunas regulaciones y va a ser más fácil ahora que está todo más sistematizado y lleguemos a una receta como pasa con las recetas acá en los Estados Unidos, ¿no? Donde pues yo les hago la prescripción y ustedes lo pueden ir a canjear a la farmacia solamente de forma electrónica, porque sí podemos caer en el riesgo de estar utilizando las sustancias de forma inadecuada. ¿Alguna? Bueno, yo primero, antes que nada, felicitaciones, porque creo que este es un tema muy importante que nos compete en algún momento a todos, directo o indirectamente, y abrir estos temas a mí me parece muy bueno.
Yo mi pregunta es más desde el punto personal. Yo tengo una hija con epilepsia parcial y si bien está bien diagnosticada y todo, está muy estable, el problema es que se deja de tomar los medicamentos. Tú en una de las diapositivas comentabas, yo soy de la idea que siempre la pareja psicólogo o psiquiatra es muy bueno, ¿no? Porque redondea bien. Entonces ya tiene 18 años, obviamente yo no puedo presionarla igual que cuando era pequeña, pero planteaste que había como 30 escuelas psicológicas y para algunas enfermedades es mejor cierto abordaje. Exacto. Sí. Entonces me gustaría saber tu opinión cuando ya están medicadas, etcétera, y hay este tipo de situaciones que... Cuando el tema son hábitos y sirve en enfermedades crónicas y donde la consecuencia es importante si no se toma la medicina, como la epilepsia, o por ejemplo los trastornos del sueño, donde el miedo del miedo a no dormir hace que las personas adquieran comportamientos que lo único que hacen es favorecer que no vayan a dormir bien. La escuela más indicada es una que se llama terapia cognitivo-conductual, porque ahí está enfocada en el aquí y en el ahora. No importa si mi mamá me dio el pecho o la espalda, eso no importa el pasado, no importa cómo me fue en la semana, vamos con un objetivo, ese es el objetivo que se plantea, se hacen mediciones sistematizadas de la conducta inadecuada, se plantean estrategias de solución y se van monitoreando. Para eso es la terapia cognitivo-conductual. El enfoque donde se originaron fue el de las fobias, donde tengo una conducta inadecuada, como puede ser subirme a los aviones, y voy teniendo exposiciones controladas, seguras, que van haciendo que yo cada vez adquiera una mejor conducta y un mejor comportamiento y se me deje de reforzar la idea falsa de que el avión se va a caer hasta que termino con la fobia. Sí. Entonces la cognitivo-conductual. Gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver más con un aspecto laboral. La segunda pregunta tiene que ver más con un aspecto laboral. ¿Se escucha? Sí. La productividad del centro está estancada o ha bajado ligeramente. Uno de los factores importantes tiene que ver el recurso financiero. Sí. Pero yo desde mi perspectiva como trabajador siento que tenemos retos para generar redes de trabajo internas y externas. Y ello requiere ciertas habilidades emocionales, sociales, incluso también la parte de salud mental. Por eso me parece tan fabuloso que hayan traído al doctor. En la incidencia de estos factores en la productividad laboral, ¿hay algún artículo que pueda sugerir o alguna vía para entender más o tener referencia cómo están afectando estos factores en la productividad de instituciones mexicanas, si es posible, o internacionales? Mexicanas no hay, pero si se meten a la página de la Organización Mundial de la Salud, buscando toda la bibliografía que se subió al portal, porque además está en español y en inglés, del Día Mundial de la Salud Mental del año pasado, el 10 de octubre de 2017, ahí vienen todas las bibliografías sugeridas, infografías para que se puedan difundir en los centros de trabajo, traducidas al español, como vieron acá. Está muy completo y de ahí puedes navegar muy amigable a las referencias de los artículos que ellos mismos están subiendo para buscar lo que más interese para cada caso en específico. Entonces, métete ahí que ahí vas a encontrar todo.